Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar con el estudio de las ecuaciones diferenciales del segundo orden y en este caso nos vamos a centrar en las que son lineales. En particular, en este video vamos a mostrar el teorema de existencia y unicidad de la solución de las ecuaciones diferenciales. Ok, vamos a empezar recordando cuál es la forma general de una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden. En general, recuerden que por tratarse de una ecuación diferencial de segundo orden, el orden máximo de la derivada es 2 en esa ecuación diferencial. Además, el hecho de que sea lineal nos impide que aparezcan potencias mayores a 1 de la función incógnita, su derivada o su segunda derivada. Además, tampoco pueden aparecer multiplicaciones entre estas cantidades. Eso lo único que nos deja, la única opción que nos deja es que los coeficientes que acompañan a las derivadas y a la función incógnita misma sean funciones de la variable independiente que en este caso le llamaré x. Del lado derecho lo que aparece es una función de x solamente. Decimos que esta ecuación diferencial se encuentra en su forma estándar cuando el coeficiente que aparece junto a la derivada de orden mayor, en este caso 2, es igual a 1. Podemos llevar siempre la ecuación diferencial 1 a su forma estándar. Lo único que habría que hacer es dividir 1 entre 1, dividir la ecuación 1 entre a2 a ambos lados. Y así conseguiríamos que el primer coeficiente o el coeficiente que está junto a la derivada segunda de la función incógnita con respecto de x sea igual a 1. Entonces, si hacemos eso, obtendremos una ecuación diferencial como la que aparece en 2, donde el coeficiente p sería a1 entre a2, el coeficiente q sería a0 entre a2 y la parte inhomogénea r sería f entre a2 de x. Hay que recordar que aquellos puntos para los cuales la función a2 sea igual a 0 se llaman puntos singulares, ya que justamente en esos puntos los coeficientes p, q y r pueden irse a infinito. Entonces hay que tener cuidado y manejarlos de manera separada cuando resolvamos ecuaciones diferenciales con puntos de este tipo. Muy bien. De lo que queremos hablar en este video es del teorema de existencia y unicidad, precisamente de las ecuaciones diferenciales del tipo 2. Ya habíamos visto un teorema de existencia y unicidad para las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. También le llamamos en aquel entonces el teorema de Picard. Bueno, de manera similar existe un teorema de existencia y unicidad para las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden. Y dice lo siguiente. Vamos a suponer que P, Q y R, que son los coeficientes que aparecen en la ecuación diferencial, son funciones continuas en algún intervalo AB. Además, vamos a suponer que x0 es un punto en AB y tenemos dos números arbitrarios y0 y y0'. Vamos a decir que esta ecuación diferencial tiene una y solo una solución, y de x, le llamamos a la solución, sobre ese intervalo AB, tal que cumple las condiciones y de x0 igual a y0 y y' en x0 igual a y0'. A estas condiciones se les llama condiciones iniciales de la solución a la ecuación diferencial. Recuerden que en el caso de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, solo requeríamos una condición inicial, porque al final de cuentas solamente fijábamos una constante arbitraria. En el caso de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, aparecen dos constantes arbitrarias y esas quedarán fijadas mediante estas condiciones, mediante dos condiciones. Y eso hará que la solución a la ecuación diferencial sea única. Muy bien, vamos a hacer unas observaciones respecto a este teorema. Es importante ver que este teorema nos asegura la existencia y unicidad de la solución siempre y cuando proporcionemos condiciones iniciales.
¿Por qué digo esto? Porque suele suceder que dependiendo del modelo del modelo que esté representando nuestra ecuación diferencial, dependiendo de ello, puede que se requieran otras condiciones. Por ejemplo, imagínense que se requiere que la función en el punto A sea igual a un número particular y la función misma en el punto B sea igual a otro número particular. Esto ocurriría, por ejemplo, en el problema en que tenga yo una cuerda pegada a una pared y entonces jale esa cuerda hacia abajo y entonces esta cuerda empiece a oscilar de arriba hacia abajo. En ese caso, observen que una posible condición a la frontera, si a este punto le llamo A y a este B, lo que le estoy pidiendo es que a la solución Y de X tenga un valor específico en A y tenga un valor específico en B. Entonces, estas condiciones más bien se llaman condiciones a la frontera, porque son condiciones que se les da a la solución en el punto A y en el punto B, que son la frontera del intervalo. El hecho de que sea una ecuación diferencial de segundo orden nos lleva a, a más de una condición a la frontera. Por ejemplo, podemos pensar en que por alguna razón requerimos que la función en el punto A de la frontera sea igual a un valor y de A y por otro lado que su derivada en el punto B sea igual a otro valor y b'. Ese sería otro tipo de condición a la frontera. O bien que la y', es decir, la derivada de la solución en el punto A obtenga un valor particular y la función en el punto B tenga otro valor. Finalmente, otra opción sería que la derivada en el punto A tenga un valor particular, mientras que la derivada en el punto B tenga otro valor particular. A todas estas condiciones se les va a llamar condiciones a la frontera. Lo, eh, lo que pasa es que estas condiciones a la frontera no necesariamente van a fijar una única solución o posiblemente puede que ni siquiera exista la solución dependiendo de las condiciones de frontera. Es decir, el teorema de existencia y unicidad nos asegura o nos garantiza la existencia y unicidad de la ecuación, de la solución a la ecuación diferencial, siempre y cuando pongamos condiciones iniciales. Si las condiciones son a la frontera, entonces el teorema no nos asegura ni existencia ni unicidad. Vamos a ejemplificar esto con una ecuación diferencial. La ecuación diferencial que presento ya la hemos visto en algunos videos anteriores. Se trata de la derivada segunda de y más una cantidad multiplicada por y igual a 0. En este caso, esa cantidad es 16. Hemos visto que la solución general a esta ecuación diferencial es la ecuación 2 o la función 2, donde K1 y K2 son constantes arbitrarias. Es decir, si ustedes derivan y dos veces, la sustituyen acá y luego toman a la y misma y la sustituyen acá, el resultado va a ser siempre 0. Muy bien, ahora supongamos que imponemos las siguientes condiciones iniciales. Vamos a suponer que la y en el punto 0 quiero que valga 0 y su derivada en el mismo punto 0 quiero que valga 1. Lo que me asegura el teorema de existencia y unicidad es que para esas condiciones iniciales existe una solución única. Muy bien, veamos la primera condición. La primera condición me dice que y en x igual a 0 debe ser 0. Entonces sustituyo en esta ecuación x igual a 0. Y eso me lleva a k1 por el seno de 0 más k2 por el coseno de 0. El seno de 0 siempre es 0 y entonces y el coseno de 0 es 1, por lo tanto el resultado de esto sería k2. Y entonces esta condición me diría que k2 debe valer 0. Ahora voy a sustituir en la segunda, voy a ver qué implica la segunda condición y para ello necesito calcular la derivada de la ecuación 2. Esa es muy fácil. La derivada es y' de x sería igual a menos 4 veces k1 por el coseno de 4x
más 4 veces K1 por el coseno de X menos 4 veces K2 por el seno de 4X. Esa sería la derivada. Y ahora lo que quiero hacer es sustituir X igual a 0 en esta derivada. Muy bien, entonces si yo sustituyo, vean que me diría que y en 0, tendría que poner un 0 acá, entonces me lleva a esta parte, y el seno de 4x en x igual a 0 sería esto. Muy bien, entonces la condición, o la segunda condición inicial, es la que me está diciendo que y' en 0 debe ser 1. Ahora, el coseno de 0 vale 1, el seno de 0 vale 0, y esto me deja a que 4k es igual a 1. Entonces, vean que estas dos condiciones me fijan los valores únicos de K2 igual a 0 y K1 igual a 1/4. Entonces, si sustituyo esas dos condiciones o esos dos valores de la K en la solución general, obtendré una solución única. Ya no hay más arbitrariedad en esa solución. Y además es la única que, además de ser solución a la ecuación diferencial 1, es aquella que cumple con las condiciones iniciales. Veamos qué pasa en el caso de condiciones a la frontera. Vamos a suponer que las condiciones a la frontera son que la solución en 0 sea igual a 0 y que la solución en pi sea igual a 0. La primera condición me lleva, como hace rato vimos, a que K2 es igual a 0. La segunda condición correspondería a evaluar ya no la derivada, sino la función misma en x igual a pi. Observen que de entrada ya tenía yo K2 igual a 0, entonces en esta condición puedo eliminar este término. Y el único término que me queda es este. Evaluado en pi sería K1 por 4pi. Ahora K1 por 4pi K1 por el seno de 4pi es K1 por 0. Y eso siempre es 0, que es lo que me pide mi condición a la frontera. Entonces vean que esta condición no me fijó K1, porque esta ecuación se cumple para cualquier K1. Entonces K1 es arbitrario. Y si K1 es arbitrario, cuando yo sustituyo K2 igual a 0 y K1 igual a arbitrario en mi solución 2, lo que encuentro es que todavía tengo una familia de soluciones. Para cada valor de K1 tendré una solución, es decir, no es única. Claro, eso no me lo aseguraba el teorema. El teorema lo único que me asegura es que la solución a una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden, existe y es única si doy las condiciones iniciales. Y estas son condiciones a la frontera.